Uno de los objetivos de la presente práctica de bioquímica sobre la cuantificación de insulina en muestras de suero es aplicar los conceptos de señalización hormonal que están viendo en el metabolismo de carbohidratos y relacionarlos con la función de esta hormona en la homeostasis de la glucosa. La determinación de la concentración de insulina se realizará mediante la técnica de ELISA, la cual están revisando en su curso virtual de técnicas de laboratorio de bioquímica con la doctora Claudia Bueno. En el taller virtual de esta práctica van a determinar la concentración de insulina en muestras de suero de un paciente y finalmente analizarán el resultado teniendo en cuenta situaciones de aumento o de disminución de esta hormona para entender la utilidad de este examen. Antes de iniciar la explicación, debemos contextualizar conceptos claves sobre la función de esta hormona en la homeostasis de la glucosa y recordar de manera general el proceso de secreción, la estructura de la insulina, transporte y su mecanismo de acción. El control hormonal de la homeostasis de la glucosa o el control de la glicemia, que son los niveles de glucosa en sangre, se lleva a cabo gracias a la acción de dos hormonas principalmente. La insulina, que es una hormona anabólica que va a estimular la captación intracelular de glucosa, principalmente en hígado y en tejido muscular, y el glucagón, que va a trabajar en periodos interdigestivos con sus hormonas contrarreguladoras como son la adrenalina, cortisol y hormona del crecimiento, que son hormonas que se secretan en situaciones de ayuno y su respuesta final es la elevación de los niveles de glicemia. Esta regulación de los niveles de glicemia en sangre se conoce como la homeostasis de la glucosa y se lleva a cabo gracias a la acción de reguladora de estas hormonas. En la gráfica de la izquierda se muestra el efecto producido por una comida rica en carbohidratos sobre la secreción de insulina y el aumento de glucosa en sangre y la secreción de glucagón. Se observa que una hora después de ingerir carbohidratos de la dieta, se alcanza un pico de glicemia postprandial después de ingerir alimentos que paralelamente ocurre la secreción de la insulina. El pico de secreción aproximadamente una hora después. Por el contrario, vemos cómo se inhibe la secreción de glucagón, que es la hormona contrarreguladora. Podemos concluir que la liberación de insulina disminuye la secreción de glucagón. En la gráfica del lado vemos cómo están variando los niveles de glicemia e insulina en suero antes y después de cada comida, observándose que los picos de secreción de insulina que tenemos aquí en azul se producen en respuesta a los niveles de la glicemia. En esta gráfica vemos cómo varía la glicemia y las fuentes de glucosa sanguínea a lo largo de un día normal. Después del desayuno, los niveles de glicemia provienen de los carbohidratos de la dieta que tenemos en la curva en café. En periodos interdigestivos, cuando disminuye la glicemia, para compensar esta disminución se secreta el glucagón y se induce el proceso de glucogenólisis, que es la degradación de glucógeno hepático. Y en ayuno prolongado, de 8 a 12 horas, ocurre la gluconeogénesis hepática, que es la síntesis de nuevo de glucosa.
De esta manera se mantiene estable la concentración de glicemia a lo largo del día. En este esquema vemos este mecanismo de regulación de la homeostasis de la glucosa producido por la insulina y por el glucagón para mantener una glicemia preprandial en un rango, en un equilibrio entre 60, 70, 100 miligramos por decilitro. Entonces podemos ver cómo la insulina es una hormona que se secreta del páncreas cuando hay el estímulo de elevación de glucosa en sangre. Después de ingerir carbohidratos de la dieta, se dirige a sus tejidos blancos, donde va a ser la señalización para que ingrese la glucosa a las células. En hígado se sintetiza glucógeno y en el tejido muscular igualmente, y la respuesta final es disminuir la glicemia. Por lo tanto, la insulina es una hormona hipoglicemiante. En periodos interdigestivos o en el ayuno, el páncreas detecta la disminución de glucosa en sangre, secreta el glucagón, induce la liberación de glucosa a partir de la glucogenólisis, que es la degradación de glucógeno hepático, y se libera glucosa a la sangre. De esta forma se suben los niveles de glicemia. Entonces, así es como se produce la homeostasis de la glucosa gracias a la acción de la insulina y el glucagón. Para entender un poquito mejor este mecanismo de regulación de la homeostasis, debemos tener en cuenta todos los factores que nos están afectando la glucosa en sangre. Por un lado tenemos todos los que nos están aportando glucosa a la sangre, como son la glucogenólisis, los carbohidratos de la dieta y la gluconeogénesis. Y por otro lado tenemos todos los procesos de utilización de glucosa, como la glucólisis, que es la oxidación de la glucosa intracelular para producir energía, el almacenamiento intracelular de la glucosa en la glucogénesis y la conversión de la glucosa en lípidos mediante el proceso de lipogénesis. Antes de entrar a la parte de la técnica de la determinación de insulina, es importante tener en cuenta algunas características estructurales de la insulina y de su secreción. Recordemos que la insulina es una hormona polipeptídica formada por dos cadenas, una alfa de 21 residuos de aminoácidos, la cadena beta o la B, formada por 30 residuos de aminoácidos. En total tiene un peso molecular de 5.5 kilodaltons y tiene 3 enlaces disulfuro. En la estructura secundaria vemos la formación de hélices alfa en este modelo de cristalografía de rayos X, y en su estructura cuaternaria vemos la formación de un hexámero. Antes de la secreción de la insulina por la célula beta, la insulina se sintetiza en el retículo endoplásmico como una proteína precursora denominada preproinsulina, que tiene un extremo amino terminal, carboxilo terminal, una secuencia líder que es cortada por una endopeptidasa, el péptido A, péptido C y el péptido B. Se procesa y se almacena en el retículo, en el aparato de Golgi, como proinsulina. La proinsulina, cuando ya se secreta al exterior de la célula, se libera por un lado la insulina y por otro lado el péptido C. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando se secreta la insulina, se secretan en igual proporción el péptido C y la insulina, en igual cantidad. El péptido C es importante a nivel de diagnóstico porque se utiliza como un marcador de la función de las células beta en pacientes que están siendo tratados con insulina exógena, para saber qué tanta insulina endógena está produciendo el paciente.
El estímulo para la secreción de insulina en las células beta del páncreas es el ingreso de glucosa a la célula por medio de los transportadores pasivos GLUT2. La glucosa sufre el proceso de glucólisis, la vía metabólica en la glucólisis para oxidarse, se libera energía, aumentan los niveles de ATP y estos niveles de ATP aumentados inducen el cierre del canal del potasio y este canal de potasio al cerrarse va a producir una despolarización de la membrana que va a inducir finalmente la apertura de canales de calcio sensibles a voltaje, ingresa calcio y el calcio como el segundo mensajero intracelular va a inducir la secreción de los gránulos de insulina. Entonces tenemos en resumen que para la secreción de la insulina a partir de las células beta del páncreas, primero la glucosa debe ingresar a la célula beta del páncreas, oxidarse, producir energía, el aumento del ATP induce el cierre del canal de potasio, despolarización de la membrana, apertura del canal de calcio y finalmente la secreción, el que se conoce como la primera fase corta de secreción de la insulina. El recorrido de la insulina en el organismo se realiza de la siguiente forma. Una vez que es secretada, alcanza la circulación portal, ingresa al hígado, se extrae en un 40-80% de toda la insulina secretada, posteriormente se libera, alcanza la circulación venosa, circulación arterial y llega a sus tejidos blancos, que son el tejido adiposo, el músculo esquelético y finalmente es degradada a nivel renal. En cuanto a la señalización de la insulina, ustedes están viendo en su capítulo de transducción de señales el mecanismo de acción de esta insulina gracias al receptor tirosina quinasa, que es una proteína transmembranal, la cual tiene 4 subunidades, 2 alfa y 2 beta. Esta proteína tiene una característica y es que se autofosforila y al autofosforilar se induce la fosforilación de unas proteínas IRS1 que son de la familia del sustrato receptor de la insulina. Estas activan la cascada de señalización de las proteínas de los fosfoinositoles y finalmente esta cascada de señalización va a inducir la translocación de los transportadores GLUT a la membrana celular para que estos transportadores que son de alta afinidad por la glucosa permitan el ingreso de la glucosa a la célula. También tenemos todas las otras vías metabólicas inducidas por la insulina, actúan con otras cascadas de señalización para producir finalmente la síntesis de glucógeno, glucogénesis, la síntesis de lípidos. Recordemos que la insulina es una hormona anabólica, favorece todos los procesos de síntesis, la síntesis de lípidos que se denomina lipogénesis y la síntesis de proteínas, aumentando la captación de aminoácidos. Aquí tenemos el resumen de la cascada de señalización de la insulina. Y aquí vemos como, por ejemplo, en las células musculares, la unión de la insulina al receptor que induce la cascada de señalización de fosfoinositoles finalmente va a producir la respuesta final, que es la translocación de los transportadores GLUT4 a la membrana para aumentar la captación intracelular de glucosa. En cuanto a los efectos metabólicos de la insulina, vemos que la insulina, una vez que es secretada del páncreas, por el estímulo de los altos niveles de glucosa en sangre después de ingerir carbohidratos de la dieta, la insulina en hígado va a inducir el proceso de glucogénesis
para almacenamiento intracelular de glucosa, lipogénesis y síntesis de proteínas. Finalmente, la respuesta en sangre es disminución de la glucosa sanguínea, por eso es hipoglicemiante. En periodos interdigestivos o en el ayuno, el páncreas detecta una baja concentración de glucosa, induce la secreción de glucagón, el cual va a inducir la glucogenólisis para degradación de glucógeno y liberar glucosa a la sangre, la degradación de los lípidos, lipólisis y la proteólisis a nivel muscular. En resumen, tenemos los efectos metabólicos inducidos por la insulina. ¿Cuáles serían las vías metabólicas que estimula la insulina? Para concluir, vimos que aumenta o estimula la glucogénesis, la lipogénesis, la glucólisis, la síntesis de proteínas. Y finalmente también va a inducir el transporte activo de glucosa tanto en músculo como en el tejido adiposo. Por el contrario, la insulina inhibe todas las vías metabólicas opuestas a las mencionadas anteriormente, como son la lipólisis, inhibe la gluconeogénesis, la síntesis de glucosa, el catabolismo de proteínas y la glucogenólisis. Aquí tenemos el resumen de las vías metabólicas favorecidas por la insulina, las que son inhibidas por insulina, y recordemos que la insulina también favorece a nivel hepático la síntesis de triacilgliceroles, por lo tanto va a aumentar la formación de las VLDL, la síntesis de triacilgliceroles en los adipocitos y estimula la acción de la lipoproteína lipasa. Este esquema lo van a trabajar ustedes en el taller, lo van a resolver, en el cual tienen que diferenciar los transportadores de glucosa para cada tejido, el mecanismo de acción de la insulina a través del receptor y las vías metabólicas favorecidas por la insulina. Con relación al artículo de revisión que tenían que trabajar para esta práctica, el de insulinoterapia, vemos en esta gráfica el perfil fisiológico de insulina en individuos sanos y observamos que si se miden los niveles de insulina, aquí los tenemos en 1000 unidades por litro, a lo largo del día después de ingerir alimentos, después del desayuno, la comida y de la cena, vemos que hay unos niveles basales de insulina que están alrededor de 10.000 unidades por litro antes de ingerir carbohidratos de la dieta, que los vemos aquí en color verde. Después de ingerir alimentos hay un pico de secreción que puede aumentar hasta 60.000 unidades por litro aproximadamente a la media hora y disminuye 2 o 3 horas después al nivel basal y así sucesivamente después de cada comida. La secreción basal de la insulina constituye un 50% y la otra secreción de insulina, que corresponde a la que se secreta en respuesta a las comidas, equivale al otro 50%. Es importante tener en cuenta que un individuo sano y delgado secreta 35 unidades por día y un individuo obeso aproximadamente 100 unidades por día. Teniendo en cuenta el perfil normal de insulinemia en individuos sanos, es importante tener en cuenta que cuando hay alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, como es en el caso específico de la diabetes, se va a presentar una alteración a nivel de la secreción de la insulina y se debe diferenciar los dos tipos de diabetes. En la diabetes mellitus tipo 1 se produce
un trastorno autoinmune en el cual hay destrucción de las células beta del páncreas, hay deficiencia de insulina, se secreta muy poca insulina y se produce hiperglicemia. En la diabetes mellitus tipo 2 vamos a encontrar resistencia a la insulina, es decir, sí se sintetiza y se secreta la insulina, pero hay una falla a nivel de la señalización en la cual la insulina no está trabajando adecuadamente. Afecta principalmente el hígado, músculo, tejido adiposo. Y en este tipo de diabetes pues también hay hiperglicemia y hay pérdida de función de las células beta. En cuanto a la utilidad clínica de la determinación de insulina en suero, esta determinación se solicita principalmente para establecer la causa de un insulinoma, que es un tumor productor de insulina en las células beta del páncreas. En estos pacientes se presenta un aumento de los niveles de insulina en suero, hiperinsulinemia, lo que provoca hipoglicemia y síntomas como sudoración, mareo, desmayo, palpitaciones y visión borrosa. También se solicita para evaluar si existe resistencia a la insulina y a individuos con síntomas con manejo inadecuado de insulina. Igualmente se solicita a pacientes diabéticos para el monitoreo de la producción de endógena de insulina. La muestra que se procesa para la determinación de insulina es una muestra de sangre venosa con un ayuno mínimo de 8 horas en la cual se obtiene el suero para medición. En cuanto a los exámenes complementarios que se solicitan, se utiliza la cuantificación del péptido C y de la insulina. Estos exámenes se solicitan debido a que el organismo produce insulina y péptido C, como mencionamos anteriormente, en la misma cantidad durante la división de la proinsulina en el páncreas. El resultado de estos exámenes determina cuánta insulina es de fuente endógena y cuánta es de fuente exógena. Si hay exceso de administración de insulina exógena en el paciente, el resultado de insulina es muchísimo mayor que el del péptido C. Otro examen que también se solicita en estas alteraciones es la prueba de tolerancia oral a la glucosa junto con la glicemia. Este examen se trabajará a nivel de cuarto semestre en el diagnóstico de la prediabetes. Niveles elevados de insulina se pueden observar en varias alteraciones como en la obesidad, en los insulinomas, en la intolerancia a la fructosa o a la galactosa y en la resistencia a la insulina. Aquí hay que hacer una aclaración. En la diabetes tipo 2, que hay resistencia a la insulina, se presenta una falla a nivel de la señalización de la insulina, por lo tanto los niveles de insulina empiezan a aumentar debido a que las células no están respondiendo adecuadamente y también se presenta hiperglicemia. Todas estas alteraciones también se pueden encontrar en el síndrome metabólico, que es un conjunto de alteraciones que van en conjunto con la diabetes tipo 2 y con la resistencia a la insulina. También algunos medicamentos como los esteroides y los anticonceptivos orales pueden inducir un aumento de los niveles de insulina. En la resistencia a la insulina, como les mencioné anteriormente, la insulina se secreta normalmente desde el páncreas, pero llega al receptor de las células blanco y hay un daño a nivel de la señalización. No se produce la señalización adecuada, por lo tanto, los transportadores GLUT no pueden ser translocados a la membrana celular y la glucosa queda acumulada en el medio extracelular,
produciéndose hiperglicemia. Esto ocurre en la resistencia a la insulina y en la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 deben tener claridad en la diferencia de las dos. No se sintetiza insulina adecuadamente del páncreas por un daño autoinmune, hay disminución o muy poca insulina en el plasma, por lo tanto, pues no va a haber la señalización adecuada para que se produzca la captación intracelular de glucosa. En los pacientes diabéticos tipo 1, como mencioné anteriormente, vamos a encontrar niveles disminuidos de insulina en el suero. También se puede encontrar esta alteración en algunas pancreatitis, como las pancreatitis crónicas y agudas, en las cuales hay una inflamación de la glándula pancreática, no se secreta adecuadamente la insulina, hay disminución de insulina en suero y se puede producir también hiperglicemia. Y también esta alteración se puede encontrar en el cáncer pancreático. En esta situación entonces se hace necesario la administración de insulina exógena en el paciente para poder regular los niveles de glucosa en sangre. En esta tabla de los niveles de insulina y glucosa sérica en diferentes alteraciones, deben tener en cuenta que las personas sanas manejan unos valores de referencia de insulina que oscilan entre 0,7 a 9 microunidades por mililitro y los niveles de glicemia normales en ayuno van de 70 a 110 miligramos por decilitro. En el taller que ustedes van a analizar hay una sección de cálculos donde van a procesar los datos de absorbancia de la determinación de insulina para hallar la concentración de insulina en la muestra de suero del paciente. Entonces, cuando obtengan los resultados, deben analizar esos resultados, primero que todo, con referencia a los valores normales y ver, el primer paso es ver si ese resultado de insulina en su paciente está normal, aumentado o disminuido. Posteriormente, pueden proponer cómo estaría la glucosa en esas situaciones y también relacionar en qué trastorno se podría presentar esa alteración, que se cumplan estas dos condiciones. Entonces, por ejemplo, para que vean cómo deben realizar el análisis, si ustedes encuentran un resultado aumentado de insulina en su paciente, pues podría proponer que seguramente la glicemia va a estar disminuida, aunque no se da el resultado del laboratorio de la glicemia. ¿En qué situaciones se podría encontrar esta alteración? Como mencioné anteriormente, en un insulinoma hay una hiperproducción de insulina, lo que va a ocasionar en esos pacientes hipoglicemia. Entonces, esa es la secuencia que deben seguir para el análisis de resultados de su taller. Entonces, primero reportan con relación a los valores de referencia cómo está su resultado de insulina en el paciente, normal, aumentado, disminuido. Posteriormente, cómo estaría la glucosa en suero o la glicemia, y finalmente pueden proponer en qué trastornos se presentan. Pueden complementar la información con otras fuentes bibliográficas. Bueno, en cuanto a la técnica de ELISA, como la están trabajando en el curso virtual, rápidamente vamos a recordar que la técnica de ELISA es una prueba de inmunoensayo en la cual un antígeno inmovilizado, en este caso el antígeno es la insulina, se detecta mediante un anticuerpo marcado con una enzima que es capaz de generar un producto coloreado. Recordemos que hay varios tipos de insulina, el tipo directa, indirecta, sándwich y competitiva. Para la práctica de insulina se va a realizar o se realiza es un tipo de ELISA sándwich.
Se trata de un ensayo muy empleado que tiene una gran especificidad y sensibilidad debido a la amplificación de señal que produce el segundo anticuerpo. En los pozos de la microplaca vamos a encontrar que están recubiertos por una proteína que es la streptavidina. Esta presenta una alta afinidad por la biotina o vitamina B8. En el ensayo la secuencia es la siguiente. A todos los pozos de la microplaca se les adiciona la muestra de suero de los pacientes o calibradores que contienen la insulina de interés, de menor a mayor concentración. Posteriormente se adiciona un anticuerpo de captura que reconoce un epítope de la insulina y se encuentra marcado con la biotina en la fracción Fc. Esto permite la inmovilización del antígeno a la microplaca y también permite la interacción del anticuerpo unido a la insulina con la streptavidina inmovilizada en la placa. Después se adiciona otro anticuerpo que es el anticuerpo de detección, que es el que está marcado con la enzima peroxidasa. Este reconoce la insulina, reconoce otro epítope y finalmente se forma el complejo antígeno de detección, de captura, insulina y finalmente la formación de este complejo que no se puede visualizar porque no se ha producido un cambio de color. Finalmente, después de hacer unos lavados sucesivos para evitar interferencias no específicas, se adiciona el sustrato. El sustrato es la tetrametilbenzina en buffer y peróxido de hidrógeno. La enzima peroxidasa cataliza la hidrólisis del sustrato con la producción de color. Ese producto coloreado se puede cuantificar en un lector de ELISA por espectrofotometría. La absorbancia registrada se correlaciona con la concentración de insulina en el suero del paciente. Por lo tanto, a una mayor concentración de insulina se obtendrá una mayor absorbancia. Ustedes pueden visualizar la técnica y los reactivos que trae el kit de ELISA, como lo hacemos en el laboratorio, en el video que dice ELISA, realizado por la doctora Claudia Bueno. Ahí ustedes ven los calibradores, ven cómo se produce la reacción de color, cómo se realiza la lectura en el equipo de ELISA. 30 nanómetros en el lector de ELISA. Los datos se registran entonces en la tabla. Ustedes van a tener en el taller unos resultados que hemos obtenido en el laboratorio con los calibradores y van a procesar los datos, los cálculos en parejas de datos de concentración cero de insulina con la absorbancia que se registra en el equipo, la siguiente concentración y así sucesivamente. Se hace una curva de calibración, la regresión lineal y finalmente se ingresan los datos a la calculadora. La muestra de suero nos da una absorbancia determinada y este dato no se ingresa para hacer la regresión lineal. Se ingresan son las parejas de datos de concentración y de absorbancia de los calibradores. Una vez que se hace la regresión lineal, se obtiene en la calculadora el resultado de A, B y R. Después se procede a calcular la concentración de insulina, donde X, que es la concentración desconocida en el suero, es igual a Y, que sería la absorbancia de la muestra de suero, menos A, que nos da la calculadora, sobre B. Una vez que se obtiene el resultado, se compara con los valores de referencia para adultos de 0,7 a 9 microunidades por mililitro, y para diabéticos, fíjense que se maneja este rango de 0,7, diabéticos tipo 2, que hay hiperinsulinemia, hasta 25 microunidades por mililitros. Estos son los valores que manejan los diabéticos. Deben ingresar al link del taller. Ya ustedes descargaron el archivo.
muchos ya lo deben tener adelantado, deben trabajar con el archivo marcado. Le recomendamos con su número de grupo, si es del grupo A o del grupo B, y seguir todas las instrucciones del documento, reunirse en grupo, realizar discusión grupal. Acuérdense que este es un trabajo colaborativo, revisar muy bien la precisión de conceptos, que estén respondiendo de manera adecuada a las preguntas, y sí, les recomendamos la bibliografía que tienen en su guía, y aquí se las dejamos en la presentación, y algunos videos recomendados. Esperamos que realicen un buen trabajo y posteriormente vamos a hacer una discusión para aclarar dudas en la sesión sincrónica. Muchas gracias.